filósofo, escritor, músico, naturalista y polímata, nacido el 28 de junio del año de 1712, en la ciudad de Ginebra, en la nación de Suiza. Su pensamiento estuvo marcado y regido por la Revolución Francesa, que sufrió la Europa desde entonces y que trajo consigo un gran cambio sociopolítico. Su pensamiento tuvo similitudes con pensamientos como los de los autores de John Locke y Thomas Hobbes. Con ellos compartía la idea de que el ser humano tenía como principal meta la supervivencia y la conservación de su propia especie. Además que con Thomas Hobbes compartía la idea de que el ser humano no podía estar en un estado moral, puesto que su vida se regía a impulsos naturales y deseos de la propia supervivencia. Además, tomó también discrepancias con los pensamientos de autores como David Hume y Maquiavelo, al igual que pensamientos de Thomas Hobbes y John Locke, pues Rousseau criticó que estos autores tenían la visión de un ser humano en un estado natural retroproyectivo, es decir, que llevaban la visión del ser humano a un estado natural sin tener en cuenta las características que había obtenido y adquirido a través del tiempo, pues uno de los postulados más grandes de Rousseau era pensar que el ser humano en estado natural siempre fue bueno, pero que a raíz de los cambios sociohistóricos que ha sufrido por el sistema político y social, ha sido corrompido y llevado a un estado de guerra y un estado de egoísmo e interés económico. El hombre es naturalmente social, pues desde su aparición, éste ha tenido que cooperar con otros para su propia supervivencia y la supervivencia del resto. Sin embargo, Rousseau no solo lo dejó ahí, sino que pensó que el ser humano tenía una característica aún mayor. A esta lo llamó compasión. Según Rousseau, la compasión es un sentimiento innato en el hombre, pues este es incapaz de ver a un semejante sufrir. Por otro lado, Rousseau también pensó que el ser humano había sido corrompido a lo largo de la historia, pues la maldad, según él, no era un atributo propio del hombre, sino que arraigaba de algo mayor a él, la aparición de la sociedad. Esta era la causante de todo egoísmo y odio en el ser humano, pues era la causante de la desigualdad sociopolítica, al igual que era causante de la desigualdad económica, pues Rousseau pone énfasis en la aparición de la propiedad privada como causante de todo el estado de guerra y todos los conflictos a lo largo de la historia humana. Rousseau también concebía que el ser humano tenía dos cualidades innatas. La primera de ellas era el libre albedrío, pues según Rousseau, el hombre es libre por naturaleza, pues este va más allá del bien y el mal. Es decir, para Rousseau, el hombre no es ni moral ni inmoral, es más bien un ser amoral, puesto que no conoce ni el bien ni el mal, sino su conducta solo es regida por los impulsos propios del deseo de supervivencia. Por otro lado, Rousseau también indica que el ser humano tiene una cualidad innata, la cual llama capacidad de progreso. Esto debido a que, según Rousseau, el ser humano, desde que apareció, ha estado en un constante trabajo, un constante progreso, tanto a nivel evolutivo como de transformación. Esto, en primera instancia, a nivel individual y después a nivel colectivo, tanto para la caza de animales para su propia alimentación, como la defensa de los depredadores y de la propia naturaleza. Esto también estaría conectado con otras teorías como las de Charles Darwin y las de Lev Vygotsky. Aquí es donde inicia los primeros signos de inteligencia en el ser humano, pues aquí es donde él empieza a crear instrumentos tanto para la propia supervivencia, es decir, a la caza de animales, a la creación de un techo donde puede refugiarse del clima natural y de los propios depredadores. Aquí es donde Rousseau concibe que empieza una génesis de la propia sociedad, pues el ser humano pasa de ser un ser nómada a ser un ser sedentario. ¿Qué quiere decir Rousseau con esto? Pues según Rousseau, el ser humano empieza a agruparse a nivel colectivo, empieza a agruparse con sus semejantes, entendiendo que el ser humano pasa de ser un ser que se preocupa por su propia supervivencia individualmente, a pasar a preocuparse también por la supervivencia del resto, donde Rousseau concebiría que el ser humano es un ser social y solitario a la vez. Puesto que es social, pues se agrupa con otros para lograr su supervivencia y se preocupa por la supervivencia de su colectivo, y solitario, pues en uno de sus postulados, Rousseau diría que el ser humano, al contar o al estar en un estado de peligro a su propia supervivencia, este se aleja del grupo. Esto lo hace con el fin de controlar sus impulsos y sus deseos de la propia supervivencia y así no dañar o dejar estragos en su colectivo. Además, aquí Rousseau postularía uno de sus fundamentos que lo separaría de otros autores como Locke o Hobbes, pues diría que el ser humano tiene sentimientos innatos, como anteriormente dijimos,
la compasión, pero esto le añadiría otros elementos, como el amor y la propia socialización. Es decir, que Rousseau diría que aquí empieza una nueva organización entre los seres humanos, pues aquí se establece un estado de paz, armonía y tranquilidad entre todos los hombres. Para Rousseau, aquí inicia la primera etapa de la humanidad, la cual él denominaría la etapa de la inocencia. En esta etapa, donde todos los hombres viven una igualdad y libertad totalitaria, donde todos, de igual forma, pueden gozar de los bienes que le ofrece la propia naturaleza. Además, aquí existe una organización completa entre los hombres, gozando y ayudándose entre todos a la propia supervivencia. Es cuando aparece en sí la propia sociedad y por ende cuando aparece la propiedad privada, cuando se rompe este estado natural o este estado de inocencia, para dar paso a una nueva etapa, a la etapa que Rousseau denominaría como etapa de decadencia. Además, Rousseau creía que el estado de decadencia tenía un único motivo, pues es cuando el ser humano empieza a buscar actividades, no solo para la sobrevivencia, sino en busca de algo más. En otras palabras, cuando el hombre empezó a buscar alimento, no solo para saciar su hambre, o a construir techos que no solo lo protejan del clima natural en los animales salvajes, sino que le proporcionen algo más y algo mayor, donde se rompe el estado natural. Pues el ser humano deja de buscar solo la sobrevivencia y empieza a buscar el poder. Empieza a buscar la supremacía sobre otros hombres y empieza a buscar la acumulación de bienes, es decir, el aparecimiento de la propiedad privada. Pues según Rousseau, es aquí donde inicia el estado de guerra. Es aquí donde inicia el conflicto entre los hombres con otros hombres. Además, según Rousseau, aquí inicia la esclavitud, la desigualdad económica, política y social, el egoísmo, la envidia, la guerra, la violencia y la agresión, entre otros. Para Rousseau, aquí inicia el estado más decadente de la historia humana. Es aquí donde Rousseau establecería una de sus críticas más profundas a la cultura occidental, sobre todo al decadente sistema político, social y económico. Pues Rousseau llamaría a ese tipo de gobiernos como los gobiernos de la ley de los poderosos. Según Rousseau, este tipo de gobiernos defienden hasta cierto punto la igualdad entre los hombres, estableciendo leyes y derechos entre ellos, pero a la misma vez defienden la desigualdad económica y de la propiedad privada. Es aquí donde Rousseau escribiría uno de sus más famosos libros y a la misma vez uno de sus mayores postulados de su propia teoría, la cual llamaría el contrato social. Para Rousseau, el contrato social es el único modo, camino y sendero en el que el ser humano puede volver a un estado de tranquilidad y paz perpetua. Para Rousseau, el contrato social es el único modo en el que el ser humano puede volver a ese estado perfecto de igualdad y libertad entre todos. Es a través de lo que él denominaría como voluntad general en que todos los hombres puedan llegar a un estado de paz, tranquilidad y armonía entre todos, tanto económica, social y políticamente. Entonces, que Rousseau y el contrato social darían paso al inicio de una de las corrientes políticas, sociales y económicas más famosas hasta la actualidad, es decir, lo que posteriormente se llamaría socialismo. No te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales si te gustó el video. Además, puedes dejarme en los comentarios los temas que te gustaría escuchar.